Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes. Hoy es un día indudablemente especial porque es la antesala de la marcha de mañana en defensa de la educación pública y la verdad que eso significa mucho para todos los que formamos parte de esta comunidad y seguramente el tema se va a filtrar en algún momento del teórico de hoy. Para hacer algo diferente a lo que vengo haciendo, hoy voy a tratar de mezclar como varios autores en la misma charla, porque la idea es mostrarles un poco lo que anticipamos en el teórico introductorio, ¿no? Que todos estos temas están vinculados, están interrelacionados y la riqueza del recorrido tiene que ver con poder conectar cosas y por ahí hasta incentivarlos a ustedes a que sigan conectando cosas después que no están necesariamente en el programa, ¿no? Es en esas conexiones de los distintos conceptos donde está la riqueza del trabajo que intentamos hacer desde esta materia. Hasta ahora no hablamos de psicología propiamente dicha. Hoy vamos a hacer como una muy básica introducción al tema, porque hay un concepto fundamental para entender las relaciones vinculares, la comunicación, las relaciones sociales en general, que es el concepto de inconsciente. Es como fundamental comprender de qué va esta idea para poder sopesarla en los matices que tienen más allá de lo que es la psicología propiamente dicha, sino lo que son las ciencias sociales en general. Hay un libro de un autor que se llama Bruce Maslich, titulado La cuarta discontinuidad. No sé si lo habrán leído o escuchado nombrar. Se trata, cuando Maslich habla de las discontinuidades, en realidad está haciendo referencia a momentos culturales de cambio que de alguna manera el ego del ser humano sufrió como distintos embates. Para que se den una idea, la ruptura de la primera discontinuidad vino con Copérnico, cuando la ciencia le demuestra al hombre que esa pretensión de ser el centro del universo no tenía fundamento y que en realidad habitamos un planeta que es igual a otros millones de planetas que gira en torno del Sol y no al revés, en un sistema solar que a su vez se mueve dentro de una galaxia. Entonces, culturalmente el hombre pierde ese lugar central que era el de ser centro del universo para pasar a desplazarse en ese espacio. La segunda discontinuidad tiene que ver con Darwin y el momento en que la teoría de la evolución saca al hombre de ese lugar de ser la criatura por excelencia de Dios, sino que pasamos a formar parte de una cadena evolutiva como integrantes de un reino mucho más amplio que es el reino de lo animal, ¿no? Finalmente, con las particularidades que todos conocemos o que estamos conociendo, pero no dejamos de ser seres biológicos como cualquier otra especie. Y nacemos, y nos reproducimos, y morimos, y en el medio comemos, dormimos, y hacemos otras funciones fisiológicas. La tercera discontinuidad, que es en la cual nos vamos a detener hoy, está dada por Sigmund Freud y la teoría del inconsciente, porque Freud nos saca de ese lugar central donde se supone que somos dueños de nuestros propios actos, de nuestros propios deseos, de un conocimiento pleno de nosotros mismos, y nos dice, no, está todo muy lindo, pero resulta que el hombre es un misterio para sí mismo. No llegamos a conocernos cabalmente
porque hay una parte de nuestra realidad, de nuestra verdad, que está en un lugar inaccesible y ese lugar es el inconsciente. Después vamos a hablar de la cuarta discontinuidad, que les adelanto esto, tiene que ver con que lo biológico del hombre tiene una extensión en lo cultural tecnológico y resulta prácticamente imposible marcar una línea divisoria definitiva, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en todo caso en un rato. Primero, quiero que nos centremos en este concepto del inconsciente y muy rápidamente, muchos seguramente ya conocerán estas cuestiones, quiero repasar lo que se conoce como las dos grandes tópicas del psicoanálisis, que son como dos estructuraciones. Una tiene que ver con esta división que hay entre el mundo de lo consciente, lo subconsciente y lo inconsciente, que en términos muy generales, la conciencia es lo que conocemos, lo que es territorio de acceso inmediato, ¿no? Uno puede vincular esto con el ejercicio de la memoria. Hay una memoria que es inmediata. Si yo pregunto ahora cuál es la última palabra de la frase anterior que dije, ustedes lo pueden recordar. Espero. Inmediata, bien. Me tranquiliza. Quiere decir que están prestando atención. Ahora, hay una memoria que es de más mediano plazo. Si yo les pregunto, bueno, a ver, la semana pasada, ¿qué hicieron cuando terminó el teórico de esta materia? ¿Se fueron del aula y qué hicieron? Eso no está en la memoria así de primera mano, pero uno dice, a ver, déjame pensar, y rebobinás un poquito y seguramente lo vas a poder recordar. Lo tenés ahí como en un backup que está relativamente a mano, pero no inmediatamente a mano. Esto vendría a ser, en esta tópica que estamos describiendo, algo así como el subconsciente. Es aquello que no es conciencia inmediata, pero si uno lo rastrea, y hay métodos para hacerlo, uno puede llegar como a determinar de dónde viene ese contenido, de dónde viene eso que nos sucede. Perdón, estoy filmando. Gracias. Y después está el inconsciente. Que el inconsciente es aquello a lo cual no tenemos acceso, y siguiendo el paralelo con lo que es la memoria, si yo les preguntara cómo se sintieron o qué cosas pasaron en su cumpleaños número 1, ustedes estuvieron ahí, lo vivieron, pero no lo recuerdan. Y por más que hagan memoria, esta frase, ¿no?, hacer memoria, no lo van a poder recordar. Salvo que se sometan quizás tal vez a un proceso hipnótico, de trance hipnótico, profundo, bueno, pero esa ya es otra historia. En principio no es accesible esa memoria. Bueno, eso es el inconsciente. Son cosas que nos atraviesan, que forman parte de lo que somos, y esta es la cuestión, que determinan por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué le tenemos miedo a las cosas que le tenemos miedo, esas cuestiones inexplicables de por qué te pasa eso, y no sé, pero la cuestión es que me sucede, que forma parte de mí, que me atraviesa, pero eso está enterrado en un lugar. Y también hay maneras como para tratar de desenterrar o desentrañar esos contenidos, pero no es algo que podamos hacer con facilidad, ¿sí? La otra tópica es la que estructura lo que es la psiquis humana en 3 niveles: el ello, el yo y el superyo. Habrán visto esto, en algunos casos se dibuja como una pirámide. El yo
podríamos decir que tiene una correlación con lo que uno entiende cuando dice yo tal cosa. Es decir, es el reconocimiento inmediato de quiénes somos en el mundo. Lo que admitimos gustosamente de nosotros mismos. Tiene que ver con un reconocimiento, tiene que ver con una construcción. El ello es la instancia del deseo, de la pulsión, de aquello que haríamos si no mediaran las represiones de todo orden, aquello que nos gustaría hacer pero por algún motivo no hacemos. Y en el polo opuesto, el superyo como la instancia reguladora, ¿no?, del deseo. Es ese deber ser que nos incorpora al mundo de la comunidad, al mundo social, al mundo de la convivencia, al mundo de ciertas normativas. Ahora, un error bastante frecuente que quisiera que quedara en claro desde este momento es que ese superyo no es el mundo de las normas sociales que se anotan en un código penal, en un código civil, las leyes, los reglamentos. Tiene que ver con algo mucho más interno, tiene que ver con el mundo de la moral, pero de mi moral. Habrán visto esta serie de películas La Purga, ¿no?, donde durante un determinado tiempo cada uno puede hacer lo que se le venga en gana, que las leyes están como suspendidas. De alguna manera eso no es nada nuevo. En la génesis de lo que es la celebración del carnaval está esto mismo. El carnaval es un periodo donde convencionalmente se ponen en suspenso ciertas normativas y entonces, es lícito hacer cosas que fuera del paréntesis del carnaval no son lícitas. Es una celebración, una fiesta báquica, ¿no?, en honor al dios Baco, que es el dios del vino, que es el dios de los excesos. En los carnavales, históricamente, los excesos eran los protagonistas por excelencia, y después, como bien canta el Nano Serrat, una vez que termina el carnaval, vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza, y el Señor cura sus misas, ¿no? Volvemos a restablecer el orden. Entonces, hay de hecho algunas teorías sociales que indican que el carnaval es como una especie de tiempo donde se liberan las pulsiones para que durante todo el resto del tiempo que no es carnaval sea más fácil someter a la gente a los lineamientos de las conductas sociales. Ahora, eso es una cuestión. Pero cuando uno hace propia una cierta conducta moral, yo no es que no asesino porque tengo miedo de que me pesquen y me condenen. No lo hago porque está mal. ¿Se entiende la diferencia? Esto de la purga es una metáfora tal vez demasiado exagerada, porque si no hubiese regulaciones normativas, si no hubiese leyes, o si las leyes entraran en suspenso, de todas maneras, uno seguiría haciendo determinadas cosas y otras no. Entonces, forma parte de nuestra identidad ese superyo, no tiene que ver con una imposición que me es dada desde afuera. Uno podría decir, pero esa moral se constituye históricamente a lo largo de una educación, de un condicionamiento, ok, en eso estamos de acuerdo. Pero una vez que yo introduje esa normativa a mi sistema identitario, ya forma parte de mí. No viene dado desde afuera, sino que ya lo compré, lo adopté y lo hice carne, lo hice propio. Hola. Y esto tiene que ver con el concepto de culturas afectivas que un poco comenzamos a hablar del tema la semana pasada y
y quiero como de algún modo, bueno, vincular y profundizar en la cuestión, porque yo les había dicho que un poco la idea de una cultura afectiva es que nosotros aprendemos a sentir las cosas que sentimos en el contexto de una comunidad. Aprendemos de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros iguales y también por oposición a esos otros que constituyen grupos en los cuales no estamos insertos. Aprendemos esto, las cuestiones de la moral, las cuestiones del gusto, las cuestiones de las creencias, las cuestiones ideológicas y las cuestiones de las sensibilidades y los afectos también. Recordarán que en algún momento yo les decía, así como uno no puede pensar en cosas mensurables como una persona alta o baja o gorda o flaca o linda o fea, sino en función de un modelo, de un arquetipo, de un referente, lo mismo pasa con todas estas otras instancias, ¿no? Uno es una buena o una mala persona, uno es una persona feliz o una persona infeliz, en función de un parámetro de referencia con el cual yo me comparo. Uno es exitoso o fracasado en función de un parámetro. Entonces, todo esto es construcción, y es construcción social. Y cuando hablo de construcciones sociales, estoy diciendo, por un lado, las cosas que me atraviesan a mí como individuo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, pero todo eso está en un contexto dado por mi coexistencia con los demás. Esto que dice Ortega y Gasset, que uno es uno y su circunstancia, es esto, uno es siempre en un contexto. Y por más que analíticamente podamos pensarnos individualmente, somos sujetos sociales y no podemos escapar de esa condición. Y esa condición de sujeto social, volviendo a las tópicas de lo que decíamos antes, del esquema psíquico, tienen un componente que es consciente y tienen un componente que es inconsciente. Como el título de aquella canción de Charlie, ¿no? El inconsciente colectivo. Hay cosas que están ahí flotando en el inconsciente de todos nosotros como comunidad, que las aceptamos y las vivimos como dadas, pero que en realidad son construcciones culturales. Un ciudadano del siglo XVI seguramente no sentiría ni pensaría del mismo modo en que lo hacemos nosotros por la diferencia cultural que implica estas dos ciudadanías diferentes. Y no es que uno sea más humano que el otro, digo, nuestra condición de humanos hace que, por ejemplo, el enamoramiento, el miedo, lo mismo que el hambre, están dentro de nuestro parámetro biológico. Ahora, ¿cómo vivimos esas experiencias? ¿Qué valor le damos a esa experiencia? ¿Qué hacemos con lo que nos ocurre cuando somos atravesados por estas experiencias? Eso ya ahí excede lo puramente biológico y tiene un componente que es cultural, que es aprendido. Y no somos plenamente conscientes de esta aprehensión o de este aprendizaje. Como cientistas sociales, una de las obligaciones que nosotros tenemos es tratar de perder un poco la inocencia o la ingenuidad cuando hablamos del sentido común,
Y entonces estas cosas que uno da por dadas, porque forman parte del contexto en el cual nos formamos y coexistimos, tenemos que tratar de desentrañarlas en su verdadera dimensión, es decir, ¿por qué nos sucede lo que nos sucede? Como si hiciéramos una suerte de psicoterapia sociocomunitaria, ¿no? Uno va al analista para ver por qué motivo le tengo fobia a tal o cual cosa, por qué tal o cual cosa me angustia, por qué me cuesta recibirme, por qué siempre me engancho con parejas que son tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mismo también sucede a nivel social. Y nosotros somos, por elección, los profesionales que estamos destinados a poder hacer un análisis de por qué a una comunidad le suceden las cosas que le suceden, con la dificultad de que somos parte de esa comunidad. Cuando el analista te escucha contar que siempre te enganchás con parejas tóxicas, puede tener la experiencia de quizás haber pasado también o no por una experiencia similar. Puede o no estar atravesado por una experiencia similar, que en todo caso será su experiencia. Pero cuando hablamos de cuestiones sociales, comunitarias, culturales, es mucho más probable que uno forme parte del propio objeto de estudio. Y ahí se complica, ¿no? Es lo que seguramente habrán visto si cursaron antropología en su momento, con la cuestión del etnocentrismo. ¿Cómo hago para dejar de lado mi pertenencia a una etnia y a una cultura para poder analizar objetivamente otra? Bueno, ahí está la metodología profesional que uno tiene que poner en juego, que no siempre es fácil. ¿Qué caracteriza la cultura de nuestro tiempo? Bueno, algunas cuestiones ya las hemos hablado, un fuerte componente individualista, la cultura de la meritocracia, indudablemente la ciudadanía digital, esto de que estamos atravesados por el algoritmo, que nuestros medios de comunicación forman cada vez más parte de nuestra vida cotidiana y eso de alguna manera determina nuestros imaginarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cambios que, esto también es importante tenerlo presente, se vienen dando en un marco de aceleración constante, como no ha habido probablemente nunca antes en la historia de la humanidad. Antes mencioné a Ortega y Gasset, en alguna obra Ortega y Gasset dice, bueno, siempre el ciudadano de cada tiempo sintió estar en la cúspide de los tiempos, ¿no? Pero esto no deja de ser cierto también para nosotros, y si uno hace una mirada retrospectiva, la velocidad del cambio a nivel cultural realmente es cada vez más notable. Uno históricamente en el pasado tiene que medir, no sé, digo, entre el siglo XIII y el siglo XV no hay diferencias demasiado significativas. Uno puede poner algunos hitos, ¿no? La invención de la escritura, la invención de la imprenta, la revolución industrial, pero de principios del siglo XX, mediados del siglo XIX hasta nuestros días, los cambios profundos que modifican la esencia de lo social se vienen dando cada vez con una regularidad más acelerada, ¿no? Tanto es así que hay gente que está dispuesta a decir que ya hemos superado la instancia del antropoceno y que hoy estamos insertos en una nueva era que es el tecnoceno. Pero medido ya no como
como una dimensión cultural, sino incluso como geológica. La tecnología hoy permite generar cambios que eventualmente van a ser medibles a nivel geológico, tecnología mediante. El cambio climático, el calentamiento global. Bueno, y esto me permite como hablar un poco y después retomamos, pero no quiero dejarlo colgado, esta cuestión de la cuarta discontinuidad que yo les mencionaba al principio. En la primera clase, o en el segundo encuentro que tuvimos en Teóricos, hablábamos un poco, la psicología, la comunicación tienen en común estas dos palabras que le ponen título a esta materia, que las dos forman parte de lo humano, ¿no? Y estuvimos debatiendo, ¿cómo determinamos lo humano? Y tiramos una serie de posibilidades, el pensamiento racional, el uso del lenguaje, la capacidad de generar religión, el manejo de la economía, la indumentaria, la política, un montón de cuestiones que nos diferencian del reino animal en general y hacen de nosotros una especie particularísima. La cuarta discontinuidad, según este autor, Bruce Maslich, tiene que ver con la continuidad que hay entre lo biológico y lo maquínico. Un poco, si ustedes tuvieron oportunidad de leer las teorías de Marshall McLuhan, que es quizás un autor que les puede resultar más familiar, más o menos va por el mismo lado. En la década de 1970, McLuhan hablaba de la tecnología como una prótesis humana, ¿no? Y él decía que, cuando uno piensa en una prótesis, piensa lo más rústico que se nos puede ocurrir, una pata de palo de un pirata, ¿no? o el gancho del pirata en reemplazo de una mano que ha sido amputada. Eso es una prótesis. Ok. Pero McLuhan iba un poquito más lejos y decía, no, la televisión también es una prótesis, porque altera una parte de nuestra naturaleza que es nuestra capacidad cognitiva. Los medios eléctricos, la radio, la televisión, nos permiten estar en un lugar en el cual físicamente no estamos, por ejemplo, ¿no? La televisión en directo se caracteriza por eso. Uno está viendo una imagen en tiempo real de algo que sucede en un lugar donde uno no está. Y esto es para McLuhan una prótesis. Esto es una prótesis. Sí, así no los veo, así los veo un poco mejor. Los tengo que cambiar. Un audífono es una prótesis. Había un muchacho, ahora que hablaba de la pata de palo del pirata, no me acuerdo el nombre de pila, Pistorius, no sé si lo ubican, un corredor, ¿cómo era el nombre del griego este? No, es sudafricano. ¿Sudafricano era? Ah, ok. ¿Te acordás del, cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Bueno, lo pueden googlear. Este muchacho Pistorius es en realidad, pero creo que está preso ahora porque después mató a la novia, una historia medio rara, pero... Ahí está, gracias. Era corredor en los Juegos Paralímpicos, porque al tipo le faltaban las dos gambas y corría con unas prótesis. Unas prótesis que no eran precisamente patas de palo, aunque la idea es esa, pero eran prótesis hechas con una aleación especial, por unos ingenieros que las habían diseñado especialmente para él. Y el tipo era campeón paralímpico, y una vuelta él dijo, no, yo quiero correr en los Juegos Olímpicos, no en los Paralímpicos. Y le dijeron que no. Pero lo interesante es por qué le dijeron que no. Porque usted va a correr con ventaja, le dijeron. Porque esas prótesis eran tan avanzadas
que le permitían correr más rápido que una persona normal que tuviera sus dos piernas. Me viene a la cabeza la referencia de Steve Austin, el hombre nuclear, pero seguramente ustedes no saben de qué les estoy hablando, así que piensen en Terminator. En Robocop. Piensen en Robocop, ¿sí? Un tipo que queda medio hecho mierda y lo reconstruyen, y la reconstrucción es más humana que lo humano, es como superadora del modelo humano, ¿no? Y no hay una posibilidad de distinguir hasta qué punto eso es humano y desde qué punto deja de serlo. Esto introduce la idea del cyborg. El cyborg es un organismo, una simbiosis entre lo cibernético y lo biológico. De ahí viene la palabra cyborg. Y de alguna manera, la idea de gente como McLuhan, mucho antes de que se empezara a usar la palabra cyborg con la asiduidad con que lo hacemos hoy en día, o este muchacho Bruce Maslich, vienen a decirnos que todos somos cyborgs, aunque no tengamos una prótesis electrónica reconocible. Hace algunos años, cuando ustedes todavía no habían nacido, y uno decía, ¿cómo era el nombre de esta persona? Tenía que hacer memoria. Y hoy uno googlea. La memoria está en Google. No me voy a devanar los sesos. Voy a ir a Google y lo voy a buscar. Es más, a veces digo, no voy a recurrir a Google. Más sí, lo termino googleando. Es más rápido, es más efectivo. ¿Hasta qué punto Google no es una nube que es una extensión de nuestra propia mente, de nuestro propio sistema cognitivo? Esa sería un poco la cuestión. Entonces, decir que somos ciudadanos digitales involucra esa cuarta discontinuidad donde ya no podemos discernir entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura, sino que es la misma cosa, porque en la naturaleza del hombre, del ser humano, está la facultad y la determinación de producir cultura. En biología se suele hacer la distinción entre los animales que son altriciales y los que no lo son. Piensen en el caso, por ejemplo, de un potrillo que acaba de nacer y recién ha sido parido por la yegua, y al cabo de unos minutos ese potrillo ya está parado y caminando, torpemente, pero camina. La criatura humana, el bebé humano, desde el momento en que nace hasta el momento de tener una mínima autonomía, pasan años. Hasta que aprende a caminar, hasta que aprende a desenvolverse autónomamente, hasta que puede sobrevivir sin el cuidado de esos otros. Esto, en algún sentido, indica que biológicamente estamos en desventaja en comparación con otras especies. Pero, a diferencia de esas otras especies que nacen y ya tienen cierta autonomía, nosotros tenemos el carácter de la historicidad, que es el carácter de la cultura. Nosotros venimos al mundo, en cierto modo, en fojas cero, pero sin embargo, la cultura nos aporta un cúmulo de contenidos que varía según el momento y el lugar en el cual nos ha tocado nacer. El ciudadano promedio del siglo XIII en Europa tiene un background cultural radicalmente diferente al ciudadano que nace en el siglo XXI en Sudamérica. Y no tiene que ver con su evolución individual, tiene que ver con su inclusión en un todo más amplio que su conjunto social, su contexto social, su circunstancia social. ¿Se sigue más o menos esto que estoy diciendo? Entonces, cuando hablamos de culturas afectivas, cuando hablamos de culturas, estamos hablando de esta cuestión que es
absolutamente superadora del concepto de lo individual. Pensar en términos individuales en ciencias sociales realmente no tiene sentido, más allá de que haya cuestiones individuales que hacen a mi biología. El día que yo me muera, yo desaparezco, yo me extingo. Continuará algo de lo cual hoy formo parte. Entonces, el dilema es dónde pongo el límite. Cuando en los prácticos ustedes han visto el pensamiento oriental, filosofía Zen, tiene que ver precisamente con esta cuestión. ¿Dónde pongo el límite de la unidad autónoma que constituye lo humano? ¿Lo pongo en mí? ¿Lo pongo en el nosotros? ¿Lo pongo en la sociedad? Si lo pongo en la sociedad, también me tengo que hacer cargo de los antagonismos. Es decir, está todo muy bien con el nosotros, hablamos de esta diferenciación que nos lleva a pensar en la primera persona del singular y pasar a la primera persona del plural, pero también nos tenemos que hacer cargo del antagonismo entre el nosotros y los demás, entre el nosotros y los otros, con esa lógica clasificatoria, ¿no?, que nos pone dentro de una serie de grupos y fuera de una serie de otros grupos. No se olviden, por favor, de pasar la lista de presentes. Bueno, entonces, lo cultural está integrado por los imaginarios, está integrado por los afectos y está integrado también por las nuevas formas de vincularnos y percibir el mundo que están determinadas por las nuevas tecnologías. No pensamos igual ni organizamos nuestro reconocimiento del mundo de la misma manera y nuestras identidades y afectividades también están atravesadas hoy por toda esta disposición tecnológica digital, hiperconectada, que antes, cuando todo esto no existía. Somos, de alguna manera, sujetos diferentes. Aunque biológicamente seamos los mismos, más allá de lo biológico ya formamos parte, no sé si decir de otra especie, eso depende de dónde uno defina el concepto de especie, pero sí definitivamente de otro tipo de identidad cultural, radicalmente diferente de todas las que ha habido en el resto de la historia humana. Ni mejor ni peor, distinto. Que esto nos pueda llevar a un mundo utópico o a una catástrofe, bueno, tampoco lo sé. Nuevamente la dificultad radica en que formamos parte del proceso, pero no nos podemos hacer los idiotas leyendo textos de la primera mitad del siglo XX y suponer que no ha pasado nada desde entonces hasta ahora. Es más, un texto de 1980 tampoco lo podemos leer ingenuamente y suponer que no ha pasado nada desde entonces hasta ahora, etc. ¿Y esto afecta al mundo de lo social? Bueno, un poco estuvimos hablando de esto en la clase anterior y una hipótesis posible tiene que ver con que la marcha de mañana tiene que ver justamente con estar en una cultura donde las consecuencias sociopolíticas y económicas están determinadas por imaginarios que a su vez están diseñados en función de los usos y consumos que hacemos de los medios de comunicación. ¿Qué es la verdad? Dice Paul Watzlawick, la verdad o la realidad está determinado por los procesos de comunicación.
Pero ¿cómo? Entonces no hay una realidad afuera de lo social. Sí, pero de lo que hablamos, de lo que tomamos conciencia, en aquello en lo cual ocupamos nuestra conciencia, eso es una realidad discursiva. Es la realidad de lo que nos decimos, de los relatos que ponemos en marcha, lo que creemos. Ahí está la realidad que podemos conocer. Y es la realidad que nos afecta y es la realidad que reproducimos. Entonces nuestros consumos culturales y nuestras dinámicas comunicacionales son determinantes de las ideologías políticas y de los vínculos políticos que se ponen en juego. Entonces, digo, no es chiste que hoy estemos discutiendo cosas como la salud pública o la educación pública. Y a ver, lo discutimos cada uno de nosotros desde nuestra convicción propia, y es válido que haya otras convicciones. Lo pongo en términos extremos. ¿Por qué estaría mal matar a otra persona? En términos biológicos, la vida probablemente esté sobrevalorada. Pero yo estoy formado en una cultura y en una ética que forma parte de mí. Entonces, para mí matar está mal. Pero a ver, la realidad es que esta normativa también puede entrar en suspenso fácilmente si mañana se declara una guerra. Donde hay guerra, matar no está mal, depende a quién mates. Podemos discutir la interrupción voluntaria del embarazo. Ok, lo discutimos, está socialmente convenido y legalmente aprobado. Y alguien puede decir, ¿y en qué momento una vida empieza a ser vida, un otro empieza a ser un otro? ¿Es en el momento del nacimiento, una semana antes, 4 meses? Y ahí hay una cuestión arbitraria en la cual nos ponemos de acuerdo. Pero esa frontera se mueve con cierta facilidad. Está bien que la mujer vote, por supuesto, pero antes del peronismo la mujer no votaba. Y estoy hablando de una historia reciente. En Inglaterra, siglo XX, la homosexualidad estaba penada por ley. Y no estoy hablando de Medio Oriente, de los musulmanes, del islamismo, estoy hablando de Occidente. Entonces, estas cosas que nosotros damos por válidas, por indiscutibles, forman parte de una construcción cultural. Enhorabuena que hayamos llegado a decir, bueno, 40 años de democracia, educación libre y gratuita, aseguremos la salud de todos. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿qué pasa? Que eso que dábamos por sentado hoy está en tela de juicio de vuelta. ¿Cómo fue posible? Si ya lo dábamos por terreno ganado. O sea, ¿qué va a pasar dentro de 2 años, 5 años? Vamos a volver a discutir si la homosexualidad es una enfermedad. Vamos a volver a discutir si una persona negra tiene los mismos derechos que una persona blanca. Si un judío ¿qué vamos a estar discutiendo? ¿Son discusiones saldadas o no? A eso me refiero. Entonces, la evidencia de que esas cosas que dábamos por ya resueltas se vuelven a discutir de vuelta, nos tiene que llevar a preguntarnos cómo es posible, por qué sucede. ¿Qué es lo que está pasando en el seno de nuestra cultura hoy que dejamos de deconstruirnos para un lado y empezamos a deconstruirnos para el lado contrario? ¿Qué onda? ¿Qué hicimos mal? Ojo, el que hicimos mal lo digo desde mi lugar de ver el mundo. Por ahí alguien dice, y si querés estudiar en la universidad, pagalo, y si no lo podés pagar, jodete. Y eso constituye una lógica con la cual uno, lógicamente, no está de acuerdo.
Pero ahí hay un conflicto social que tiene que ver con, y volvemos acá a Sigmund Freud, con uno de los trabajos de Freud que ustedes van a ver en los prácticos, que se llama El malestar en la cultura. El gran problema de la cultura es que tenemos que convivir. Sin ir más lejos, tenemos que convivir los zurdos y los libertarios. Libertarios lo pongo entre comillas y zurdos también, porque en realidad son etiquetas solamente. ¿Quién no está dispuesto a decir viva la libertad? Obvio que sí, yo lo digo, viva la libertad. Lo que pasa es que mi sentido de la libertad es distinto del de otras personas. Y hay cosas que coincido con la izquierda y hay cosas en las cuales disiento. Pero tenemos que convivir, y el sentido común, volvemos a aquello de todos somos ahí lo tenés al pelotudo de alguien más. Mi sentido común no coincide con el sentido común de todos los otros. Entonces nos agrupamos por ciertas coincidencias, formamos parte de grupos en los cuales nos sentimos cómodos por coincidir mínimamente, en algunas cuestiones básicas. Matar está mal. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Si hay alguien que no está de acuerdo, me voy a sentir muy incómodo de tenerlo en mi clase, sinceramente. Y después vamos como afinando el lápiz. Si a alguien le gusta el reggaetón, me lo puedo bancar. Cuando vengas a mi casa no pongas la música que te gusta, porque estoy escuchando Mozart y estoy escuchando Pink Floyd. No pongas reggaetón porque no sos bienvenido. Pero puedo conversar con una persona que le gusta el reggaetón, que le gusta Andrés Calamaro. No tengo problemas morales que me impidan la comunicación con esas personas. Ahora, ¿cuál es el límite de lo aceptable y de lo no aceptable? Vayamos un poco a la mitología freudiana. En el principio, según el mito freudiano, había una única tribu y había un único padre que era el que detentaba el poder de esa tribu. Y por detentar el poder de esa tribu, disponía del poder de decir cuáles eran las leyes que había que seguir, e incluso tenía la disposición de todas las mujeres. Y los hijos varones no tenían acceso a esas mujeres. Es una mitología, por supuesto. Los celos por poder manejar el poder, hicieron que esos hijos se complotaran para cometer el primer parricidio de la historia. Y sucedió lo que de alguna manera va a marcar el orden social de ahí en adelante. Muerto el padre, necesito restablecer el poder de algún otro padre. Y esos hijos asumen parte del poder que le correspondía al padre, armando sus propias tribus y reproduciendo el esquema de poder. Con esto Freud lo que quiere decir es que la cultura genera su propia lógica de malestar, porque para poder convivir necesitamos obedecer ciertas normativas, ciertos órdenes. Órdenes que desde el deseo pulsional de mi ello, yo estaría dispuesto a desobedecer. Pero mi superyo es el que permite aceptar a la persona que escucha reggaetón y a no expresar mi opinión de manera demasiado enfática. Por eso lo digo con una sonrisa, por si acá hay alguien que los fines de semana vaya a las... No sé qué hacen los que les escucho, pero bueno, supongo que harán algo. En vez de ir a los recitales de rock, van a las fiestas reggaetoneras, no sé qué hacen. Pero bueno, para que no se lo tomen a mal, lo digo con una sonrisa para que se entienda que es un ejemplo discursivo, inocente. Podríamos hablar de cosas más heavies y ya entonces la sonrisa no estaría presente, ¿no?
¿Dónde pongo el límite? Bueno, ahí es donde está el pacto social. El pacto social, que es un lugar común, que lo mismo que el sentido común, no es tan común como parece. No estoy hablando del pacto social de las leyes, aunque las leyes, ya sabemos, están escritas muchas veces para ser vulneradas. Nosotros respetamos las leyes hasta ahí. Son como una suerte de indicador genérico. El pacto social, que nos permite vivir en comunidad, nos da ciertos lineamientos de trazo grueso y después como que nos vamos acomodando dentro de esa amplia gama de posibilidades. Pensemos, por ejemplo, en lo políticamente correcto. Ok, seguimos lo políticamente correcto, pero lo políticamente correcto para uno no es necesariamente lo políticamente correcto para otro, o nos lleva a conflictos tales como la cancelación del otro porque se corrió de la corrección política. ¿Y es políticamente correcto cancelar al otro? El tema de los indignados, los movimientos de los indignados que se vienen dando de un tiempo a esta parte. Movimientos que se nuclean por identificación en redes sociales. Ojo, redes sociales, dejen de pensar en Facebook, Instagram, TikTok. Redes sociales son las redes que nos vinculan de cualquier manera, ¿sí? La chusma de barrio era integrante de una red social. El centro de fomento barrial es parte de una red social. Lo que ustedes hacen al consumir un medio de comunicación X y comentar en un foro es parte de una red social. Ser universitario es parte de una red social. Es más amplio, ¿sí? Entonces, las redes sociales digitales favorecieron que muchas veces nos identificáramos por inclusión en grupos de determinadas indignaciones. Es más, hasta estamos los que nos indignamos de la indignación colectiva. Todo el mundo indignándose por alguien o por algo, dice uno, y lo dice con indignación. Esto me pasó de verdad en una diplomatura que hice el año pasado con el gran docente que es Esteban Di Paola. Se las recomiendo enfáticamente. Vínculos y subjetividades en el nuevo orden global. Esteban hablaba de las indignaciones y en un momento le digo: Esteban, ¿te das cuenta de que estás hablando indignadamente de los indignados, no? Y se quedó sorprendido porque no lo había reconocido como tal hasta ese momento. Bueno, reconozco que en este punto medio que me perdí y no sé para dónde iba. Son tantas las cosas, estoy mezclando tantas cosas, pero bueno, creo que hasta acá más o menos hace un sentido o está muy desvinculado, ¿sí? ¿Cierra? Bueno, de acuerdo. Estamos con esta idea como del pacto social, como que hay ciertos lineamientos, como que hay un gran marco general y después no se acomoda. Las excepciones y el malestar en la cultura. Entonces, necesariamente, convivir con el otro me genera un cierto malestar, que puedo disimular en algunos casos, mejor, peor. Yo creo que en la medida en que uno es capaz de disimular esos malestares, ahí está el límite de la inclusión en determinados grupos, ¿sí? Ahí donde ya no lo puedo disimular, bueno, ahí es el límite que me deja fuera de ese grupo, porque puse cara de orto. El comentario de mi amigo me hizo ponerle cara de orto, me fui del grupo de WhatsApp porque superó, me pasa, tengo un amigo un colega de la escuela secundaria que insiste en meterme en grupos de WhatsApp de ex compañeros de secundaria. Y son todos de ultraderecha, fascistas, misóginos. Y por ahí alguno verá esta grabación en el
canal de YouTube y va a decir, ¿me está hablando de mí? Entonces yo después me voy de ese grupo, porque empiezan a decir, no fueron 30.000, no puedo estar en un grupo negacionista, perdóname, te quiero por otros motivos, pero no puedo, es más fuerte que yo. O sea, si me quedo te tengo que putear. Entonces ahí está la negociación, ¿no? Bueno, ok, me voy del grupo, cuando nos encontremos no hablemos de política. ¿Vieron eso que no se habla de política, no se habla de religión? Bueno, cada familia, en término amplio, tendrá sus normativas. Yo voy a la casa de mi vieja y le digo, apagá la tele, porque está viendo TN. No, apagá la tele porque si no vamos a terminar discutiendo. Cultivemos la relación madre-hijo fuera del ámbito político. Con mi pareja de política no hablamos, me decepcionó muchísimo después de 6 años de relación que me dijera por quién votaba. No, si estábamos bien así, yo no quería saber. ¿Para qué? Entonces ahora uno finge demencia y priorizás otras cuestiones. Siempre dentro de ciertos límites, ahí está de vuelta el contrato, el pacto. ¿Hasta qué punto me puedo hacer el boludo? ¿Y qué cosas me impiden? Ya, bueno, listo. No. Todo bien, pero no. Cuando vean el complejo de Edipo, que es muy divertido, tiene que ver con esto mismo. Por ejemplo, yo reggaetón no, pero los Doors sí. Entonces los Doors, la canción Bien, si no me equivoco, hay una parte donde dice Mother, I love you, Father, I will kill you. Y eso es re freudiano. Madre, te amo, padre, quiero matarte, quiero asesinarte, ¿no? Y en este caso, bueno, es por ahí, voy a repetir algo que ya todos conocen, pero cuando nosotros venimos al mundo, que nacemos y no sabemos caminar, a diferencia de un potrillo, y en nuestros primeros tiempos necesitamos de la asistencia de alguien para poder sobrevivir, no somos capaces de generar un proceso psíquico que va a formar parte de nuestra identidad adulta, que es el proceso clasificatorio. Nosotros, para entender el mundo, categorizamos. Esto, metemos dentro de grupos de pertenencia las cosas. Rotulamos, etiquetamos, metemos las cositas en cajas. La primera categorización que uno hace es la que diferencia el moi, el yo, de todo lo demás, de todo lo que es distinto de uno. Entonces el chico, antes de generar este aprendizaje, ni siquiera distingue su diferencia con la madre. Es todo muy zen, todo muy yin y yang. Cuando en la filosofía zen se habla de la iluminación, esto de la iluminación es ir atrás, antes del momento en que yo hice la distinción entre el yo y lo no yo. Entonces todo vuelve a estar unificado en una misma dimensión. Si no entendieron en los prácticos el zen, la base del zen es esta. Hay un punto donde todos formamos parte de un enorme nosotros, en el cual todo está incluido, y después uno, para entender las cosas, empieza como a diseccionar, separar, escindir, pero la suma de todas esas partes escindidas es un todo mayor que el rejunte, el puro rejunte, ¿sí? Entonces, en un momento el chico entiende que él es alguien distinto de la madre y entiende que compite por la atención de la madre. Él quiere tener a la madre toda para sí, porque cuando el chico llora, porque está sucio, porque tiene hambre, porque tiene sueño, viene la madre a, de alguna manera, paliar ese malestar. Ahora, cuando la madre está ocupada haciendo otra cosa,
el chico tiene que aprender a tener paciencia, a esperar, y a nadie le gusta tener paciencia, no somos buenos pacientes, en general. En la metáfora freudiana, el chico se da cuenta que compite por la atención de la madre con su padre. Y acá es donde nace el complejo de Edipo, porque ¿qué pasa? El chico odia a su padre por esta competencia. Si no estuviese mi padre, mi madre tendría toda la atención para mí. Es una metáfora, por supuesto, porque la madre tiene que atender a los hermanos, tiene que venir a la facultad, tiene que trabajar, tiene que, no sé, 1000 cosas que no son el padre. Pero el padre es una metáfora de un lugar de atención especial, de afecto especial. Y el chico quisiera ocupar ese lugar. Pero el chico no puede asesinar al padre, como en el mito de la horda primitiva, y aparte necesita del padre. Entonces, ¿qué hace? Reprime ese sentimiento de hostilidad, identificándose, en el caso del hijo varón, con el padre. Y se identifica a tal punto que en su vida adulta va a salir a buscar un modelo femenino de pareja similar a la madre, porque es lo que su padre le enseñó que era lo deseable. En el caso de una mujer, la identificación se da por una suerte de terceridad, se da con la madre y pasa a convertirse en ese objeto de deseo de alguien similar a su padre. Esto es lo que dice Freud, tiene mil posibilidades de relativizarlo, de contradecirlo. Es un esquema básico para que se entienda cómo funciona ese mecanismo de la represión. Y después van a venir 1000 represiones inconscientes, 1000 represiones inconscientes que van a seguir esa represión inicial, que van a permitir que uno viva en sociedad. No voy a decir todo lo que pienso, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas, no voy a hacer todo lo que deseo. Seguramente en su infancia habrán visto algún dibujito, alguna caricatura, donde al personaje se le aparece un diablito en un hombro y el diablito le dice, sí, dale, hacelo, dale. Y entonces aparece en el otro hombro un angelito que le dice, no, debes portarte bien, no debes hacer eso que es mal. Bueno, eso es una buena metáfora de nuestro aparato psíquico. La lucha entre el ello y el superyo, entre nuestros deseos y nuestras represiones que nos permiten convivir en sociedad. Y mañana la marcha va a generar un gran malestar por parte de algunos que nos van a ver, a los que marchemos, como... Acá está el problema de los imaginarios. Algunos nos van a ver como prototerroristas por defender la educación pública. Ahí los tenés a los pelotudos defendiendo la educación pública. Y nosotros vamos a ver con mucho malestar a otros que van a intentar impedir que transitemos por las calles. Y el malestar es social, porque esos dos grupos tienen que convivir, porque las fuerzas son desiguales, porque en el fondo nosotros estamos padeciendo, fíjense lo que es la paradoja, ¿no? Nosotros estamos padeciendo el resultado de una elección democrática y seguramente estamos a favor todos de la democracia, pero algo funciona mal con esta democracia que tiene estos resultados. ¿Qué quiere decir? ¿Que no soy democrático? No, yo sí soy un tipo democrático, pero hay algo que no funcionó bien, desde mi punto de vista. Bueno, el malestar es la contradicción entre estas perspectivas que coexisten en una misma sociedad y que, sin embargo, tienden a cierto grado de incompatibilidad.
De hecho, hay algo que se conoce como la paradoja de la democracia, que es hasta qué punto uno puede ser democrático. Si un partido político dijera, propongo disolver el Congreso de la Nación, y ese partido gana las elecciones, ¿disolver el Congreso de la Nación es parte de la democracia? Hay que permitirle a esa gente que manifieste libremente su deseo de aniquilar la democracia. Ojo que esto no es una hipótesis vacía. En la teocracia iraní funcionó exactamente así. Una elección democrática puso en el poder a una teocracia que lo primero que dijo es, bueno, no va a haber más elecciones. Pero lo decimos nosotros que fuimos elegidos democráticamente. Entonces, es una paradoja. El tema de los imaginarios es crucial para entender estos malestares, y esto es algo que seguramente no lo van a leer en los textos de Freud, y por eso les decía, los textos que se escribieron en la primera mitad del siglo XX es necesario releerlos a la luz de lo que sucede hoy. No porque entonces no hubiese imaginarios. Piensen que el malestar en la cultura un poco surge, la escritura de ese texto, por lo que vive la Europa de aquella época, que va a derivar en el fascismo, ¿no? En los fascismos europeos. No solamente me refiero a los nazis, me refiero a la Italia de Mussolini, a la España de Franco, movimientos totalitarios que estuvieron como muy a la moda, me atrevo a decir. Pero fíjense que hablar del nacionalsocialismo alemán es hablar del uso que los nazis le dieron a los medios de comunicación que había entonces a mano. El cine, la radio, el desarrollo de la televisión que finalmente tuvo lugar en los Estados Unidos, los nazis trataron de desarrollarlo, no hicieron a tiempo. Maneras de influenciar a las masas a través de iconografías fuertes, a través de... Piensen en la demostración de fuerzas numéricas, en los símbolos, y ahora trasladen todo eso a lo que permiten hacer los medios digitales hoy. Hoy hay un artículo muy interesante en una fuente muy dudosa como Infobae. Infobae es un medio muy raro porque te mezcla cosas interesantes con la defensa de un modelo fascista, para mi gusto, y las noticias más irrelevantes que te puedas imaginar. Pero hay un artículo, búsquenlo, que habla de la evolución de Internet, y la pregunta es si en unos años Internet va a seguir siendo humana. Y lo que muestra es el índice creciente de participación en los medios digitales de bots. Y hay bots que le responden a otros bots. Y cada vez es mayor el porcentaje de flujo de data e incluso de interacciones que está generado por dispositivos no humanos. Y se arma una mezcolanza muy rara porque hay humanos respondiéndole a bots y bots respondiéndole a humanos y bots respondiéndole a bots. Y cada vez son menos claras las pautas identificatorias, o sea, lo que es el CAPTCHA, ¿no? Para demostrar que uno no es un robot, cada vez es más ineficaz en lo que es la circulación masiva de info en Internet. Y hay páginas que están generadas, páginas de noticias que están generadas al 100% por bots, nada más que para generar tráfico y monetizar. Entonces, pregúntenle a la gente cómo se informa,
Y hubo toda una generación que se informaba por la radio, y hubo toda una generación que se informaba por los diarios, y hubo toda una generación que se informaba por los noticieros de televisión. Y hoy hay gente que te dice, yo me informo en las redes sociales. Veo lo que circula en el feed de Instagram o de Facebook, los más viejitos como yo, algunos hasta por TikTok, y ven de lo que se habla. Y lo que se habla es la realidad discursiva. ¿De qué hablamos todos? Hablamos de lo que hablamos todos. Es como una tautología. Pero, ¿cómo se constituyen los grupos de pertenencia? Y porque tenemos los mismos grupos, las mismas creencias, las mismas ideologías, compramos las mismas cosas, consumimos los mismos medios. ¿Viste la última película ¿no? ¿Te gustó el nuevo Bertolucci y a Luca Prodan? ¿Viste la última de Netflix? Es decir, tendemos a tematizar. Hay una cuestión, habrán visto agenda temática, ¿sí? La agenda de los medios, la constitución de la agenda setting. Bueno, la misma mecánica que tenemos para la agenda setting, lo tenemos en el mundo social. Hay un social agenda setting que nos determina discursivamente y que forma grupos de pertenencia. Entonces, las redes sociales, ahora sí, las redes sociales digitales, determinan una agenda de contenidos y determinan un imaginario y determinan también la profundidad de ese imaginario. Si me voy 1930, 1940, Walter Benjamin, o Benjamin, como ustedes prefieren decirlo, el otro día debatíamos en la maestría si era Benjamin o Benjamin. O Benjamin. Es que creo que es Balta encima. Balta, Benjamin. Balta, claro. Balta Benjamin. Pero ahí nadie sabría de quién estoy hablando. Decía que obviamente la invención de la imprenta de Gutenberg marcó un hito, hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque en el momento en que la imprenta de Gutenberg de tipos móviles se realiza, se empiezan a imprimir los primeros ejemplares de la Biblia, concretamente, eso fue lo primero que se imprimió, había poca gente que supiera leer. Entonces sí, yo puedo empezar a fabricar libros en serie, ya no más libros manuscritos, pero la gente no sabe leer. Van a pasar muchos años, hasta que el proceso de alfabetización haga que cualquier persona reciba un papel impreso y lo pueda leer. Ahora, ¿qué leía la gente que recién había aprendido a leer? La Biblia. Y hasta por ahí nomás. Porque la Biblia vos ibas a la iglesia y había un sacerdote que te la leía. Leía folletines, digámosle folletines donde se mezclaban algunas noticias amarillistas, con chusmeríos, alguna novelita rosa. Ustedes saben que de hecho muchas novelas se publicaban inicialmente en esos folletines en forma periódica, ¿no? Para que la gente, como ahora salen discos que acompañan, ahora ya no, pero hubo una época que vos comprabas el diario y te venía con un libro, con un fascículo de algo. Y entonces Benjamin dice, lógicamente es bienvenida la invención y difusión de la imprenta, pero genera un público nuevo que de alguna manera es un público muy superficial en relación con el público docto que leía antes de la imprenta. Porque antes la lectura, la función de la lectura estaba restringida a conventos, a monasterios, a universidades, aquellas universidades, no estas, y lo que se leía tenía un cierto nivel intelectual que el pueblo no tiene. Entonces hay como una contradicción.
Internet llegó para democratizar el acceso a la información. Esta era la utopía que teníamos en la década del 80. Pero resulta que esa democratización se da al nivel del meme. No es que todo el mundo está informado y que seamos una sociedad democrática porque entonces todos tenemos acceso a opinar sobre la constitución de las leyes que rigen nuestros destinos. No, compartimos memes. Y después el mundo académico dice, bueno, vamos a estudiar memética, que es una disciplina muy interesante porque habla mucho de quiénes somos hoy culturalmente. De esto estuvimos hablando en nuestro encuentro anterior, así que no me voy a repetir. Pero ven cómo hay una evolución de lo cultural que nos afecta como integrantes de esta cultura y cómo mayormente las características de esta pertenencia están atravesadas por algo en lo cual no pensamos de manera consciente. Uno tiene que llamar a la reflexión y a ver, nosotros formamos parte de un grupo que está o debería estar predispuesto a prestarle atención a estos temas. Pero seguir una discusión de política en redes sociales, en Instagram, en X, ¿hay alguien que llame X a Twitter? Mi esperanza es que cuando al CCK le pongan otro nombre lo sigamos llamando CCK, así como seguimos llamando Twitter a X. Bueno, seguir una discusión política por ahí es una estupidez, porque no hay predisposición a hacerlo. Por más de que haya predisposición de tu parte, la comunicación tiene dos interlocutores. Del otro lado no hay predisposición, o es muy raro que la tengas. Lo que tenés son haters, son bots, son redistribuidores de memes, y la discusión está al nivel del meme. Hay un libro hermoso que se los recomiendo muchísimo, lamentablemente falleció hace muy poquito nuestra colega Mariana Moyano. El libro se llama Trolls, Sociedad Anónima, y ahí hace un análisis de cómo funciona, ella dice, esa cloaca que son las redes sociales. Y una de las cosas que señala es que en esta cloaca de las redes sociales incluso ha caducado la idea de la jerarquía intelectual. Cualquier persona, un terraplanista X, le discute a un profesor de astronomía que la Tierra es plana. Y del otro lado tenés un tipo que estudió toda su vida astronomía o lo que sea, pero en las redes vale lo mismo la opinión de un nadie, de un cualquiera, que la opinión de un doctor. A ver, lo traslado a otra realidad. ¿Saben lo que es la enciclopedia Larousse? O la enciclopedia británica. Había una época donde una persona compraba un montón de libros carísimos y tenías esos libros en tu casa y eran libros de consulta, y después eso fue reemplazado por la Encarta. Encarta era la marca de una enciclopedia que en vez de venir el libro venía en CD-ROM, CDR, y lo actualizabas cada tanto, comprabas un CDR que venía como a actualizar eso, ¿no? Y después esto también desapareció. La enciclopedia de Larousse no se imprime más hace años, por las dudas se los cuento, porque apareció Wikipedia, entre otras. Una vez corregí un parcial, no me olvido más de esto, donde la bibliografía, el estudiante en cuestión, me citaba como fuente elrincondelvago.com. Y yo dije, cagamos. Ahí entendí la decadencia, hasta dónde había llegado. Y Wikipedia, por un lado, es un modelo colaborativo, un modelo democrático, un modelo donde cualquier persona puede compartir conocimiento, sí, pero también es un modelo donde cualquier persona puede trolear,
puede escribir una mentira y publicarla, o puede equivocarse y escribir un error y publicarlo, y alguien lo va a tomar por cierto y lo va a repetir como si fuera cierto, etcétera, 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 al punto de que el rastreo de fuentes en la investigación académica hoy es una de las mayores dificultades, uno de los mayores desafíos. ¿Cómo hacer para encontrar, en el periodismo también, cómo hacer para encontrar una fuente que vos puedas decir es fuente fiable? Cuando la práctica de la repetición de contenidos, sobre todo en redes digitales, pero también en medios de comunicación, es levanto y reproduzco porque tiene que ser muy rápido. Entonces no hago tiempo para chequear fuente. El periodismo antes se tomaba ese tiempo y hoy no, porque lo que quiero generar es un clickbait. O sea, quiero generar una mayor cantidad de clics lo más rápido que pueda, y después esa noticia que acabo de publicar tiene una vida útil de 5 horas, 6 horas, 7 horas. Y después va a quedar tapada por otra. Entonces ni siquiera tiempo para la desmentida. ¿Para qué voy a desmentir? Cuando llega el tiempo de la desmentida, esa noticia ya quedó tapada por una cantidad enorme de otras noticias que vinieron a reemplazarla. Porque lo que necesito es generar clics. Ese es el negocio. Pero esto genera una ecología de la noticia, y una ecología de las credibilidades, y una ecología del rumor, que a veces, esto también es interesante entenderlo. Yo puedo instalar un rumor adrede para generar un determinado efecto, lo que en algún momento se llamó el globo de ensayo, ¿sí? O lisa y llanamente la mentira tendiente a generar un efecto de credibilidad. Miente que algo queda. Dicen que dijo Goebbels y después alguien dijo que no lo dijo. Pero bueno, la idea está. Miente que algo queda. Pero después hay otra lógica, que es la de la información circula, y circula anárquicamente. Y como tampoco tengo mucho tiempo para ir a chequear fuente, ahí donde caí en una fuente de baja calidad, termino dando por cierto algo que no es, y nos puede pasar a todos. La misma idea de autoridad de fuente hoy está como colapsada. Obvio, si uno encima va a citar rincondelvago.com es medio pelotudo, pero ese es otro tema. Es otro tema, pero me habla de una relajación generalizada, de una ecología que va más allá de lo que yo decida hacer como cientista, porque por ahí va la cosa. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad moral, ética, de estudiar porque, no para aprobar la materia, porque me va a servir, estoy acá no por el título. Les aseguro que el título de licenciado de comunicación no los habilita para nada que no puedan hacer sin ese título. Posta. Están acá para aprender y que con ese aprendizaje tener las herramientas para manejarse mejor en determinados ámbitos. Estamos todos de acuerdo en eso, quiero creer. Espero que la clase que viene no haya nadie que haya abandonado la carrera, por eso que digo. En algunos trabajos creo que les pagan un plus por el título, digo, como para... No dejen. Pero más allá de esas responsabilidades individuales, hay una relajación que es general, que existe y que no la podemos obviar o hacer de cuenta que no está. Ese es el contexto en el cual nos movemos. Yo me acuerdo hace muchos años leí una nota de un pensador alemán que lamentablemente no recuerdo el nombre, que él decía algo así como, ok, yo puedo negarme a tener televisión, lo decía en la década del 80, hoy podría decir, me puedo negar a tener un celular, me puedo negar a usar redes sociales, pero más allá de lo que yo decida hacer como prosumidor de contenidos en esta era de lo digital, no puedo dejar de ser un ciudadano de mi tiempo. Entonces, lo que yo haga en el
mejor de los casos me va a convertir en un marginal. Pero soy un ciudadano de los tiempos que corren y no me puedo sustraer de esa posición. Ahí es donde está la importancia de salir a tratar de entender al otro. Ok, el tipo que es policía me cae mal. ¿Por qué salís a reprimir al pueblo? Pero yo necesito entender por qué la gente eligió a un gobierno que a mí me parece nefasto, sea este gobierno, sea el anterior al anterior. ¿Por qué volvemos a caer una y otra vez a tropezar con las mismas piedras? ¿Por qué hay gente que está dispuesta a reproducir discursos de odio que... A ver, el otro día leía un artículo de mi colega Nicolás Canedo sobre memes y reproducía fue con motivo del 24 de marzo, los memes que circulan en internet reivindicando, ya no negacionistas, reivindicando las prácticas de la dictadura, haciendo mofa del significado de un falcón verde o proponiendo la figura de Videla como... Y quien reproduce ese tipo de contenidos es capaz de distinguir el nivel de perversión al cual está remitiéndose. Digo, esa gente que en redes sociales dice hay que matar a... ¿Realmente hay una vinculación entre lo que esa persona es en el mundo digital y lo que esa persona podría llegar a ser en el mundo físico? Probablemente haya una desvinculación. En algunos casos, después está el loquito que agarra un arma y le dispare en la cabeza a una vicepresidenta. Porque, ojo, eso es parte del mismo fenómeno. Es parte del mismo fenómeno. Y algo que le iba a comentar a Nicolás y después no lo hice, es, ojo, que con esta nota estás reproduciendo los contenidos. Entonces, es todo muy complejo. La otra vez leía que hay algunos países como España donde está prohibido que los medios periodísticos hablen de casos de suicidio. ¿Por qué? Porque está verificado que cuando un diario da la noticia de un caso de suicidio adolescente, tiende a haber un efecto de contagio. Acá se puede contar que es un suicidio, pero no se puede contar cómo se suicida. Exactamente. No haya efecto. Exactamente. Entonces, la vinculación que hay entre el mundo real y el mundo de lo imaginario es sutil, es difícil de delimitar. Todos alguna vez habremos dicho, bueno, que vos veas Superman no quiere decir que el chico se va a poner una capa roja y se va a tirar por una ventana. Ok, ese es un caso extremo, pero hay una filtración entre el imaginario que uno reproduce en los medios y algo que termina siendo uno. Y hay un par de libros que nosotros les damos en la bibliografía obligatoria, que seguramente ya lo vamos a trabajar la clase que viene, ya no hoy, pero Japicracia es uno de ellos, que se dedican a estudiar cómo el grado de felicidad o de angustia, porque es lo mismo, ¿no? Digo, es lo mismo. Hablar del grado de felicidad en una sociedad es también hablar del grado de angustia de una sociedad. Está determinado por esa actitud comparativa que yo decía antes, y la actitud comparativa está en el espejo de lo que uno ve en las pantallas. ¿Cómo sé lo que tiene el otro? Porque el otro me lo muestra en una pantalla, y en esa pantalla me muestra lo feliz que es comiendo esa ensalada a la cual le saca una foto y la sube a su estado, sacando entonces la selfie de su viaje a Europa y de alguna manera diciéndome, mirá lo feliz que soy por estar acá en Europa,
¿Y vos cuándo fuiste a Europa la última vez? Yo nunca fui a Europa, la puta madre. Me estoy perdiendo de algo. Estoy por debajo de la felicidad de esa persona. Está bien, mi analista me dice que no lo vea así, pero hay algo en mi sensibilidad que inevitablemente me lleva a hacer comparaciones. El yo construido digitalmente, hay un texto muy interesante que lo tienen también en la bibliografía de Ariel Gurevich, La vida digital. El yo que uno construye digitalmente es una representación de mi yo. Ariel dice que las redes sociales digitales son plataformas de construcción de un yo. Plataformas de construcción de un yo. Uno no usa esas plataformas para comunicarse con los demás, sino para articular un yo digital que, por supuesto, es ficticio, como todo relato del yo. Y se lo vendo a los demás. Me muestro a los demás con esa foto, con esa selfie, con esa construcción. Y los demás me ven en ese yo mejorado que ha sido construido para las redes, y la comparación la hacen con ese sujeto mejorado. Entonces, el mundo hedonista, que teóricamente es el que vivimos, un mundo con todas las posibilidades, donde la persecución del placer está sobre todas las cosas, porque ¿quién no quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz, no sé ustedes, pero yo quiero ser feliz. Y me quiero comprar un celular más moderno que este, y quiero viajar a Europa, y quiero consumir. Pero no puedo porque tengo un salario de docente universitario, por eso voy a la marcha mañana también. Entonces, todo ese placer que me prometen termina derivando en una insatisfacción total y absoluta, porque quiero pero no puedo. Quiero. El ello, volvemos al tema del inconsciente. Estos deseos son inconscientes. El consumo que uno hace del mundo digital activa contenidos que son parte del inconsciente. Yo en lo racional sé muy bien que la selfie que publica el otro en Instagram, sí, pero mi inconsciente no lo sabe. Bueno, me extendí un poco. Comentarios que quieran hacer, preguntas. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Después voy a escuchar mi propio teórico para ver qué cosas me quedaron dentro y qué cosas fuera. Les avisé que íbamos a mezclar muchas cosas, pero me parece interesante esto, ¿no? De poder conectar cabos para que ustedes después sigan haciendo sus propias sinapsis y conectando cabos que por ahí a mí se me pasaron. No olviden firmar los que no hayan firmado y por ahí anda la lista. Bueno, y mañana nos vemos. Por lo que vi, acá hay una convocatoria, sale una columna cada a las 2 de la tarde, así que estaremos acá en Congreso, en Plaza de Mayo, los que quieran ir, por supuesto. Muchas gracias.